5:40 creo que es. Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera sesión, nuestro tercer encuentro virtual. Este encuentro virtual está orientado a el diseño de nuestro plan de implementación, que es la última fase de un proceso de gestión de proyecto. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que veamos el contenido. Bueno, les agradezco me confirmen si están viendo mi pantalla. Perfecto, Elsie. Allí están viendo mi presentación. Les agradezco me confirmen, por favor. Perfecto, gracias, Bernardo. Bueno, entonces hemos llegado a la última unidad de nuestro curso. Espero que pues lo vengan disfrutando. Es un curso muy interesante. Desarrollar todo un proceso pues más de implementación y gestión de proyectos. Esta última fase es el plan de implementación. Durante el plan de implementación o para la creación del plan de implementación es donde nos vamos a concentrar en organizar todos esos insumos que construimos. En nuestra primera unidad identificamos cuál es nuestro problema, identificamos nuestros objetivos, los fines que perseguimos. En nuestra segunda unidad identificamos o pulimos nuestros indicadores para verificar pues cuál va a ser el alcance de cada una de nuestras actividades. E identificamos y construimos algunos de nuestros instrumentos de monitoreo. En esta unidad nos vamos a concentrar en organizar eso, en saber en qué momento lo vamos a implementar, por qué lo implementamos en ese momento, cuál va a ser la secuencia y cómo voy a monitorear pues que se logre la ejecución de cada uno de los momentos de mi proyecto. Entonces, para esto vamos a abordar primero por qué crear un plan de implementación, qué elementos integra el plan de implementación, y aquí vamos a analizar un poco de esos elementos que hacen parte de la actividad final que vamos a tener, que es el análisis del contexto, la descripción del proyecto, el equipo de trabajo, los riesgos y supuestos, la planificación, que es uno de los componentes más fuertes, donde vamos a planificar nuestras actividades generales de ejecución, de cierre. Vamos a realizar un acercamiento muy pequeño a las herramientas digitales que nos permiten la gestión de proyectos y vamos a precisar en qué consiste nuestra actividad número 3. Voy a confirmar mi chat. Listo. Cualquier duda, yo estoy atenta a través del chat. O igual pueden habilitar su micrófono si quieren compartir alguna pregunta. Entonces vamos a arrancar con por qué crear un plan de implementación. El plan de implementación es a su vez el plan de trabajo, ¿sí?, que se realiza por todo el tiempo de duración del proyecto. Les recomiendo, nunca ejecuten un proyecto sin tener claro ese plan de implementación o lo que llamaríamos también ese plan de trabajo. Si arrancamos un proyecto sin ese plan, empezamos a la deriva, empezamos dando un paso casi en falso. Entonces, por eso es que es muy importante tener ese plan. Que el plan cambie durante la ejecución es completamente natural, pero necesitamos tener ese primer esbozo de los pasos que vamos a dar durante nuestra ejecución del proyecto. En este plan ustedes deben describir en detalle todas las actividades necesarias que ustedes van a tener que ejecutar para conseguir los fines o los resultados que esperan de su proyecto. Siempre el plan de implementación, de acuerdo a la metodología que vimos en nuestro curso, va a derivar de la matriz de Marculos. ¿Listo? Entonces tampoco es prudente lanzarse a hacer un plan de implementación sin haber pasado por los momentos que pasamos durante este curso. ¿Listo? Entonces ojalá siempre los recuerden, los implementen, los ejecuten, así sean proyectos muy pequeñitos. ¿Listo? Que ustedes sepan con precisión cuál es el problema que están atacando, cuáles son las causas de ese problema, cuáles son las consecuencias, que ahí está su árbol de problemas, cuáles son los objetivos, los fines que persigue el proyecto, cuáles van a ser las actividades que va a ejecutar ese proyecto, y finalmente todo eso cómo se puede plasmar en un plan de trabajo. El plan de trabajo debe indicar el qué, que consiste pues en las actividades específicas que se tienen que ejecutar, el cuándo, que es algo muy importante, que es la marca en el tiempo, de cada cuánto voy a ir desarrollando cada una de mis actividades, el quién las ejecuta y con qué recursos.
¿Con qué recursos en algunos proyectos es opcional? ¿Sí? Hay proyectos, en especial los proyectos, por ejemplo, de investigación que uno desarrolla en su tesis o cosas por el estilo, que no tienen una financiación directa. Entonces, los recursos casi que son recursos propios o recursos que proporciona el mismo investigador. Por ende, a veces no se hace pues esa relación específica de qué recursos se utilizan en cada uno de los momentos del proyecto. Se trata de un proyecto en el que casi se está licitando, es muy importante que cada una de las actividades y cada uno de los momentos del proyecto pues establezca cuál es el costo que derivado. Le doy un saludo a Heidi y Marisol que se han conectado a la escuela, una escuela integrativa de coaching. Bienvenidos también. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué elementos integra el plan de implementación? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que nuestro plan de implementación pues requiere que haya unos análisis previos. Estos análisis ustedes en su mayoría, de acuerdo a la revisión que hice de la primera actividad, pues ya los tienen, ustedes ya han hecho un análisis muy específico del contexto en el que van a trabajar. Aquí solo precisamos unos detalles. Primero, el análisis del contexto pues es un contexto macro, ¿no? Y algunos elementos sí aplicarán, otros no, dependiendo del tipo de proyecto que ustedes estén desarrollando. Los contextos básicos son el socioeconómico, donde vamos a responder si existen grupos, cuáles son los grupos sociales que que se encuentran vulnerables y que pues el proyecto espera atender, cuáles son las condiciones sociales y económicas de la comunidad que se espera impactar con el proyecto, porque el proyecto debe atender específicamente a dicha población. Esos son los elementos generales que en el aspecto socioeconómico debemos tener completamente claros y vamos a describir con precisión en el ejercicio que vamos a hacer de nuestra actividad. El componente medioambiental aplica en algunos casos. ¿Existe alguna condición ambiental que pueda impactar el proyecto? ¿En qué lugar se realizará el proyecto? Hay condiciones geográficas, medioambientales, con las cuales el proyecto pues, se vea influenciado de alguna forma o en las cuales el proyecto impacte, tenemos que describirlas. Y a nivel político, pues tendremos que hablar de cuáles son las fortalezas y debilidades de las organizaciones de gobierno y de la sociedad civil en la localidad, región donde se adelante el proyecto. Aquí el análisis político casi que aplica en todos los proyectos, ¿sí? Porque siempre hay normativas, leyes, decretos, organizaciones políticas que están incidiendo en nuestras instituciones educativas, de pronto en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras localidades, regiones, por eso es que es importante hacer una descripción de cuál es ese contexto. Y pues qué organizaciones pueden ser potenciales colaboradores de las actividades del proyecto. Esto aplica mucho cuando desarrollamos proyectos de licitación y cuando sabemos que en la licitación me puedo aliar con otras organizaciones para desarrollar o sacar adelante un proyecto. ¿Listo? Entonces, este es el primer componente que vamos a desarrollar durante nuestra actividad 3. Vamos a especificar ese contexto con el cual estamos o vamos a trabajar. La descripción del proyecto, esto también ya lo tenemos, pero pues vamos a organizarlo de manera muy precisa. Vamos a indicar los objetivos del proyecto y los resultados esperados. ¿Sí? Todos ya eso lo tenemos muy claro. Ustedes en su matriz de marco lógico alcanzaron a hacer una identificación de estos elementos, entonces vamos que en eso vamos súper avanzados. Describir las actividades del proyecto y resaltar cómo estas pueden ser mejoradas. Describir la metodología del proyecto, describir cómo serán incorporados al proyecto enfoques transversales como género, intercultural y medio ambiente, si aplica, ¿listo? Esos son elementos que están en los contenidos de la unidad 2 y que si ustedes consideran que alguno de esos componentes aplica, pues tendremos que describirlos y describir cómo podrán los participantes intervenir a lo largo del proyecto, ¿listo? ¿Cuáles casi que los roles que se van a asumir a lo largo del proyecto y cómo interactúan esos proyectos? Esos son los elementos mínimos que debe tener la descripción de nuestros proyectos. Ese es el punto B. Luego vamos a indicar cuál es mi equipo de trabajo. Voy a ir al chat, creo que hay una pregunta, permítanme. Hola Alberto, buenas noches, bienvenido. Norma, bienvenida. Bueno, entonces, en el equipo de trabajo vamos a describir los aportes técnicos o científicos que hará el equipo del proyecto. Esto en términos más concretos es cuáles son los roles que se van a asumir al interior del proyecto. Que va a haber un monitor, un experto técnico, un experto pedagógico, un experto investigador, etc. Debe haber roles al interior del proyecto.
Describir la estrategia para el desarrollo de capacidades del equipo. Si el proyecto lo requiere, hay proyectos que necesitan que haya formación del equipo, ¿sí? Que haya, no sé, por ejemplo, una formación o capacitación en SPSS, ¿sí? Porque el equipo necesita utilizar un software de análisis cuantitativo. Eso es un elemento que hay que incluir en el plan de trabajo del proyecto porque el equipo lo necesita. ¿Listo? Seguramente no todos los equipos están conformados de gente absolutamente experta en todo, entonces por eso tenemos que pensar que en los proyectos también es importante capacitar. Los riesgos, ¿sí? Hola. ¿Hay alguna pregunta? No, o sea, de pronto se abrió un micrófono. Ok, bueno, continuamos. Permítanme. Norma me pregunta que si la información de la competencia uno y 2 la tendremos disponible. Ah, ok, vale. No sabía que no les estaba permitiendo ver la información, entonces mañana mismo les escribo confirmándoles porque sí, es importante que ustedes tengan acceso todavía hasta el cierre del curso a toda la información. Gracias por el aviso, Norma. Listo, listo. Bueno, riesgos y supuestos. Ustedes en su matriz también identificaron unos supuestos, ¿listo? Aquí vamos a enfatizar un poco en los riesgos que puede asumir el proyecto en cada uno de sus momentos. La forma más práctica de que ustedes analicen cuáles riesgos puede correr el proyecto, pues es analizándolo en función de cada uno de sus objetivos o de sus fines, ¿listo? ¿Qué puede ocurrir que impida desarrollar las actividades o alcanzar los fines establecidos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahorita en el plan les tengo un esquema para que identifiquemos esos riesgos y los planifiquemos también. ¿Listo? Que eso es algo importante que normalmente los diagramas de GAN o los organizadores a veces no lo tienen, pero pues yo les voy a proponer que lo integremos para que noten lo importante que es estar prevenido, ¿sí? Prevenido a toda situación de riesgo. Estos son los elementos generales que debemos tener en cuenta en un plan de implementación. Ahora vamos a entrar a un componente muy importante. Aquí esto lo un poco pequeño, voy a tratar de agrandarlo. Permítanme un segundito. Bueno, tal vez ahí se ve un poco mejor. Esta presentación, como todas, ya está cargada en la actividad número 3 para que por favor la descarguen, le hagan el seguimiento, la rayen, la utilicen todo lo que necesiten. Bueno, en el plan de implementación, nosotros tenemos que identificar unas actividades. Los voy a invitar a que nos veamos aquí en el centro unas actividades que se llaman actividades de ejecución. Esas actividades de ejecución, ustedes casi todos las tienen absolutamente identificadas. ¿Por qué? Porque son las actividades que vienen casi derivadas desde nuestro árbol de objetivos. Identificamos un conjunto de acciones a desarrollar con unos resultados que esperamos se logren a partir de la implementación de nuestro proyecto. Esas actividades de ejecución están aquí. Y los ejemplos son claros. Por ejemplo, alguno de ustedes decía, voy a desarrollar una serie de talleres con X grupo, voy a capacitar a X persona, voy a desarrollar un proceso de evaluación de X competencias. Todas esas son actividades de ejecución. ¿Listo? Eso es lo que está aquí en la mitad. Entonces aquí ustedes pueden ver que las actividades de ejecución son todas las que necesitemos para lograr los objetivos específicos que tiene nuestro proyecto. Entre las típicas, pues están las capacitaciones, porque generalmente los proyectos de impacto buscan trabajar con comunidad. Y finalmente hay elementos asociados al control de la calidad. Es que en las actividades también de ejecución necesitamos, por ejemplo, utilizar nuestros instrumentos de monitoreo. ¿Listo? Entonces allí, por ejemplo, hay listas de verificación, encuestas, ejercicios de observación, diarios de campo, cuestionarios, entrevistas. Esas pueden ser actividades concretas que requiere mi proyecto en su fase de ejecución. Entonces es importante allí tenerlas presentes. Pero antes de la ejecución seguramente hay elementos previos que necesitamos preparar
que parecen como simples, como banales de alguna manera, pero son fundamentales. Por ejemplo, si necesito planear un viaje, si necesito realizar el inventario de una serie de materiales, si necesito desarrollar reuniones con mi comité de proyecto, si necesito desarrollar actividades de comunicación con X o Y actores. Todos estos son las actividades generales, ¿listo? Que no inciden de forma completamente directa, ¿sí? En los fines del proyecto, pero sí son logísticas, ¿sí? Permiten que pues, el proyecto se ejecute. Y al final hay unas actividades que son de cierre. Y como su nombre lo indica, buscan pues que evaluemos si se logró o no el desarrollo de los fines o el desarrollo de las actividades de mi proyecto. También me permite hacer el análisis y la sistematización de todos los datos que seguramente logré sacar o obtener de estos instrumentos de monitoreo que implementé y la construcción del informe. Fundamental. Debemos tener ya sea en cada fase o al final del proyecto, un momento de construcción del informe, ¿listo? El informe puede ser parcial, por fases, puede ser final, puede ser permanente, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto, porque hay proyectos que necesitan monitoreo diario, semanal, entonces pues allá habría que ver en qué momento se va a hacer este ejercicio. Aquí abajo, un poquito escondido, pero aquí abajo dice actividades o medidas de mitigación. Esas medidas de mitigación son las que derivan de los riesgos. Ustedes como hicieron una identificación de cuáles son los posibles riesgos que van a surgir en cada momento del proyecto, pues vamos a establecer de inmediato cómo vamos a solucionar. Y la solución siempre es una acción. Y uno no elucubra, uno no piensa cosas, sino que uno de inmediato dice, no, si ese diseño no está actualizado, entonces tengo que buscar dónde está la actualización del diseño, ¿sí? O sea, es fácil, las acciones concretas que tengo que de forma permanente ejecutar. En eso consisten esas actividades de mitigación. Entonces, hasta aquí todo puede parecer como que hay mucho contenido, pero aquí pues yo les, como siempre les traigo un diagrama para que organicemos nuestras ideas. El diagrama de Gantt es el favorito de muchos investigadores y muchos gestores de proyectos. Y sí, también es uno de mis favoritos, entonces por eso se los comparto en una versión que tiene un ajuste pequeño, ¿sí? Que puede ser algo innovador para que analicemos cómo nos va, ¿sí? Cómo surge el proceso. Entonces, un diagrama de Gantt es simplemente una matriz, una rejilla, en la que a partir de mis fines o mis objetivos, y ese siempre va a ser mi horizonte, establezco toda la secuencia de mis actividades, identifico quiénes van a ser los responsables de cada una de esas actividades, identifico cuánto va a durar cada una de esas actividades, recomiendo que sean semanas, pero si el proyecto es corto y requiere que sea por días, no hay ningún problema. Y esa organización o ese uso del tiempo se organiza en una rejilla que permita ver la navegación de mi proyecto y que permita ver el grado de avance que va a tener mi proyecto paso a paso. Ustedes notarán aquí unas siglas que dice AG, que son actividades generales, AE de ejecución, AC de cierre. Importante, en el diagrama de Gantt siempre va una actividad por cada fila, porque cada actividad debe hacérsele un seguimiento. Ustedes notarán que también tiene un color. Me gustan los colores para que ustedes y para que cualquiera pueda diferenciar qué tipo de actividad se trata. Seguramente las actividades de ejecución son las que van a tener como el protagonismo durante pues, el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Esas son las actividades a las que pues, todo el mundo le mete el diente porque son las fundamentales para lograr los fines del proyecto. Entonces, por eso es que es importante tener muy claro pues, cuál es la distinción de las actividades que se van a ejecutar. Entonces, cada una de mis fines va a establecer todas las actividades que necesite. No es necesario que sea solo una general, una de ejecución, una de cierre, no. Todas las que necesite. Pueden ser más de ejecución que generales, pueden ser más generales que ejecución, etcétera. No hay inconveniente. Lo importante es que usted se sienta tranquilo de que allí planificó todas las actividades y que por allá de repente durante la ejecución del proyecto no va a necesitar pensar, ay, no pensé en esta actividad, no la metí, no la planifiqué, se me salió el tiempo, me desbordé. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante la planeación. Aquí al final hay unos elementos que se llaman riesgos. En esta parte es donde ustedes van a indicar cuáles son los riesgos que identifican de cada momento del proyecto. ¿Sí? Puede que haya elementos en los que ustedes no identifiquen riesgos inmanentes, ¿sí? Que usted diga, no, de pronto aquí no va a haber un riesgo como tal, porque pues, si la actividad es muy clara, no hay ningún inconveniente. Pero donde ustedes identifiquen que hay un posible riesgo, es importante describirlo en esta sección
Y donde dice actividad de mitigación es establecer qué haría yo, ¿sí? O ustedes, ¿qué harían si se presenta ese riesgo? ¿Sí? Entonces, esto es ya de inmediato una actividad de mitigación. Si se presenta la actividad de mitigación, también la ubicamos en el tiempo, ¿sí? Generalmente esas actividades están derivadas de otra actividad, entonces seguramente esta actividad de mitigación pues tendrá que desarrollarse en un momento o en una semana posterior a la actividad de la cual deriva ese riesgo. Entonces por eso es que es tan importante tener este cuadrito que nos ayude a organizarnos. Este cuadro está hecho en Excel, ¿sí? Su origen es Excel, entonces ustedes lo pueden copiar, utilizar, manipular como quieran, aquí de la presentación, pero para que el ejemplo sea un poquito más aterrizado, como siempre, pues les traje un ejemplo muy pequeño, ¿listo? Entonces, aquí en este ejemplo, yo lo que indico es que imaginen que este plan sale pues de todo un ejercicio meticuloso que se hizo con una matriz de marco lógico cuyo propósito derivó en promover el desarrollo de competencias investigativas que permitan la realización de procesos de producción del conocimiento eficientes y pertinentes en los programas de maestría de X universidad. Básicamente es lo que se quiere es fortalecer las competencias de esas personas que están pasando por un proceso de formación en investigación y no avanzan, se están quedando porque en efecto no están desarrollando competencias investigativas. Un problema que hemos visto en muchas universidades, entonces pues desarrollamos un proyecto para eso. En mi matriz, perdón, en mi árbol de objetivos identifiqué un primer objetivo. Seguramente tengo muchos objetivos más, pero me voy a centrarme en uno para dar el ejemplo. Entonces, el primer objetivo dice identificar las dificultades y vacíos que tienen los diseños curriculares de las asignaturas de investigación de los programas de maestría de esa universidad X. Este es mi objetivo. Aquí yo empiezo a desglosar todas las actividades que necesito para lograrlo. Y soy clara y precisa. Mi primera actividad general es reunir los diseños curriculares actualizados, los que están utilizando. Debo realizar un comité de currículo para validar que efectivamente esos diseños curriculares son los que son, no que por allá de pronto me estén metiendo documentación vieja. ¿Quién es el responsable de esto? El monitor en primera escena y el equipo completo en el segundo. ¿Cuánto va a durar cada momento? Una semana que se puede desarrollar de forma paralela. Hay una actividad de ejecución precisa que es establecer categorías conceptuales que permitan analizar la estructura actual de los diseños curriculares. Esto requiere un instrumento de seguimiento. Y aquí el responsable es el equipo experto. Aquí no podemos tener un monitor, nada. Necesitamos un experto en el área que nos ayude a hacer esa categorización. Luego hay otra actividad de ejecución en la que se deben revisar todos los diseños curriculares categorizando las dificultades y los vacíos que presenten. Esto también lo hace el equipo experto, requiere 2 semanas. Se pintan o se organizan en el GAN. Luego hay unas actividades de cierre de este objetivo, de este fin. Tengo que garantizar que yo no me vaya con los fines abiertos, tengo que alcanzarlos. Y si no, hay un riesgo latente. Entonces, la actividad de cierre es una encuesta. Aquí yo utilizo un instrumento de monitoreo de evaluación con el cual, ¿sí? Con una encuesta, voy a identificar con docentes y estudiantes si los hallazgos que se hicieron allá en esa revisión de los diseños fue efectiva o no, fue verídica o no. Y pues debo hacer un análisis de datos y sistematización de las encuestas. Importante, esto incluyanlo casi en todas sus acciones de cierre. Lo requieren, sistematicen. Si no se sistematiza paso a paso, después coger toda una bruma de datos y tratar de sistematizar es tedioso. Entonces, métalo en su plan. De la misma forma, cada uno de sus objetivos lo va a planear con su conjunto de actividades y al final, abajo, están los riesgos. Yo identifiqué 2 posibles riesgos, por ejemplo, que los diseños curriculares que se reúnan no sean los vigentes. Entonces yo establezco una estrategia de mitigación que es revalidar con directores de programa esos diseños curriculares y aquí establezco que eso lo puedo hacer de inmediato, apenas me di cuenta que mi primera actividad quedó mal, entonces de manera seguida establezco esa estrategia de mitigación. Mi riesgo 2 es que haya un sesgo muy grande por parte del investigador en términos de las dificultades y vacíos que encuentra en los diseños curriculares. Entonces ahí yo digo, no me voy a fiar únicamente en los ojos de mi investigador, dependiendo un poco pues del perfil del investigador, voy de pronto a requerir una validación de hallazgos por pares expertos. Los pares expertos siempre generalmente son externos al equipo del proyecto, que son personas que se contratan o se contactan para validar X o Y contenido. Y eso lo voy a hacer también seguido a la semana en la que se establecen los primeros hallazgos del proyecto. ¿Listo? Entonces,
Para esto sirve planificar. O sea, es una maravilla hacer una planificación exhaustiva de nuestros proyectos. Hay herramientas, ¿sí?, que nos permiten hacer esto, pero hay muchísimas. O sea, incluso ustedes en el foro 2, en el foro de nuestra competencia 2, identificaron varias herramientas, ustedes ya las conocen. Yo aquí traje algunas para que ustedes adopten una, la que quieran. Si lo quieren hacer en Excel, no hay problema. Pero utilicen una herramienta que les permita establecer esa planeación de su proyecto. De cada herramienta hay un tutorial. Les recomiendo mucho. Excel pues es la más simple, pero si entienden Excel, con cualquiera de las otras les va muy bien. ¿Listo? Aquí ustedes incluso hablaron mucho de Smartsheet, que es una herramienta muy valiosa, que pues tiene un trial de 15 días, entonces aquí ustedes pueden ver que son versiones de prueba. Gantt, Microsoft Project, todas son versiones de prueba. Si ustedes quieren invertir, pagar por el uso de la herramienta, pues se puede hacer. En cada uno hay tutoriales. Planner es una herramienta que les quiero recomendar, que si bien no establece de forma directa un diagrama de Gantt, sí es un gestor de proyectos. Y Planner es una herramienta que está en sus correos, en un correo institucional. ¿Listo? Entonces, clave que lo exploren, que lo utilicen, porque está ya en nuestro, o sea, tenemos acceso a la herramienta Planner. Entonces, si ustedes lo quieren utilizar, se los recomiendo muchísimo. Yo lo utilizo en el trabajo, nos permite organizar tareas, asignar responsables, establecer tiempos, ¿sí? Lo permite hacer todo y hacer un seguimiento a cuál tarea se cumple y cuál tarea no. Ahorita vamos a ver un momentito cómo se accede a Planner para que lo tengamos presente. Finalmente, nuestra actividad 3 sufrió unas breves modificaciones con relación pues a la versión que ustedes vieron en el curso inicial, con el ánimo de que aprovechemos mucho más este espacio del proyecto que pues ustedes vienen desarrollando. Entonces, la modificación pequeña únicamente es que establezcamos nuestro plan, ¿sí? Es nuestro plan de implementación a través de un diagrama de Gantt y que utilicemos una herramienta digital. No nos quedemos únicamente en los elementos teóricos, sino que implementemos, pensemos en que ese proyecto lo vamos a ejecutar iniciando el próximo año y que requerimos una planeación detallada de todo el proceso. Si es un proyecto de investigación real que ustedes van a realizar, hagan esta planeación muy juiciosa, muy detallada, porque van a recordar siempre que una planeación efectiva les va a permitir que ese proyecto fluya sin ningún problema. Entonces, allí la idea es que ustedes con sus equipos o los que están trabajando solos, pues solos, no hay inconveniente, construyan su plan de implementación indicando el análisis del contexto, la descripción del proyecto, el equipo de trabajo, los riesgos y supuestos, realicen su planeación en un diagrama de Gantt y que eso lo elaboren en la herramienta que ustedes quieran. Aquí hay una sugerencia de herramientas, pero si ustedes conocen otra, no hay problema. ¿Listo? Aquí lo importante es que exploren el uso de una herramienta. ¿Listos? Bueno, hasta aquí serían los elementos generales. Voy a compartir toda mi pantalla para mostrarles rápidamente el acceso a Planner. Entonces, el acceso a Planner lo tenemos a través de nuestro correo electrónico. Vamos a irnos a todas las aplicaciones, mostrar todas las aplicaciones. Y aquí, entre todas las aplicaciones de Office, aparece Planner. ¿Listo? Siempre, pues, cuando el ingreso es nuevo, les va a permitir un trial, pues, una revisión de las características generales que tiene la herramienta. Perdón, que aquí estoy. Me está dando, ¿verdad? Permítanme un segundito. Un segundo, por favor. Bueno, tengo un ligero problema con mi Planner, no me está dejando salir de la pantalla de instrucción. Ok, ya, crear un plan.
¿Listo? Entonces, la herramienta les va a permitir crear un plan, ¿sí? Que ojalá pues tenga la denominación del plan del proyecto de ustedes, ¿listo? Les va a preguntar si quiere que sea público, o sea, que cualquier miembro de la organización, de la universidad cooperativa, pueda acceder al plan o si lo quieren privado, ¿listo? Ellos van a decir crear el plan. En el tutorial que les entregó en la presentación, aquí, en este tutorial, está el recorrido de las funcionalidades. Quizás ahorita no las alcanzamos a ver todas, pero el uso de Planner es fundamental, incluso para de pronto ustedes planear nomás sus actividades de la maestría y estas cosas, es importante. Voy a ver una pregunta. Ah, ok, listo. Entonces permíteme un segundo, lo hago un poquito más lento. La ruta de acceso es cuando ingresamos a nuestro correo institucional. Voy a cerrar esto. Estamos en nuestro correo institucional, ¿sí? Aquí es nuestro correo. En la parte superior están todas las aplicaciones. Allí le vamos a decir abrir todas las aplicaciones. ¿Listo? Y cuando abrimos todas las aplicaciones me va a mostrar todo lo que yo tengo derecho de uso por tener correo institucional y allí me aparece Planner. ¿Listo? Allí cuando ingresen a Planner ya les va a aparecer en este caso el plan X, que fue pues un plan de modelo que desarrollamos. Cuando ingresamos a cada uno de nuestros planes empezamos a agregar tareas. ¿Listo? Básicamente son actividades que podemos ir controlando en el tiempo, que se van graficando, que podemos decir cuáles están en curso, cuáles se ejecutaron, que podemos verlas aquí en un programador tipo cronograma maravilloso. ¿Listos? Entonces, no sé si hasta allí haya alguna duda, no sé cómo les parece el tema. Buenas noches, profe Viviana. Hola, buenas. Hablas con Norma Costanza. Hola, Norma. Entiendo la necesidad de aprender a manejar la herramienta, pero ¿cómo evidenciamos ese uso dentro de lo que tenemos que entregarte? ¿Eso lo puedo exportar después y presentarte en el documento o cómo lo hago? Sí, hay una forma de compartir un enlace o de tomar el pantallazo en caso de que no haya forma de compartir. Entonces yo les voy a enviar las instrucciones de cómo enviar ese componente para que lo podamos compartir en nuestro trabajo. Yo les envío la instrucción mañana mismo también. No hay problema con eso. Muchas gracias. Listo, vale, Norma, con gusto. Bueno, mis queridos estudiantes, me alegró entonces mucho compartir con ustedes este ratito. No es el grupo de 4, el grupo que ustedes vienen desarrollando. No vamos a cambiar los grupos, mantenemos nuestros grupos normalitos, no hay problema. Por eso también hice un ajuste. Sí, listo. Bueno, les deseo una feliz noche. Entonces, cualquier duda, por favor, sin miedo, ay, les recuerdo mi celular aquí rápidamente para los que no lo tienen. Me pueden comunicar cualquier dificultad que tengan, cualquier necesidad que puedan tener. ¿Listos? Bueno, feliz noche, que estén muy bien.